La luz de la mañana inundaba la pequeña cocina del piso alquilado en Altavista, centelleando en la taza de café. Amber Hollis estaba sentada a la mesa, hojeando las páginas de una revista de bodas, aunque sus pensamientos estaban lejos de los arreglos florales y las decoraciones. Faltaba exactamente una semana para la boda, y en lugar de la alegre expectación, sentía una pesadez en el pecho que no había cedido en los últimos días. ¿Has encontrado algo interesante? La voz de Quentin la sacó de su ensueño. Estaba en la puerta, recién salido de la ducha, con una toalla alrededor de los hombros y gotas de agua en el pelo oscuro. Sus ojos grises la miraban con una calidez que antaño le había acelerado el corazón. Ahora, esa calidez solo le planteaba preguntas. Solo estoy mirando ideas para los asientos, respondió ella, cerrando la revista. ¿Qué tal has dormido? Bien, se acercó Quentin. Le besó la cabeza y se dirigió a la máquina de café. Hoy tengo turno completo. Volveré tarde. No me esperes para cenar. ¿Otra vez horas extras? Amber intentó mantener un tono de voz informal. Sí, Hank está enfermo y hay que cerrar la ruta, explicó Quentin mientras se servía una taza de café. Los últimos días antes de la boda, tenemos que ganar algo de dinero. Amber asintió fingiendo creerle. 3 semanas atrás, mientras Quentin se duchaba, sonó su teléfono. Echó un vistazo a la pantalla y vio el nombre Violet. El nombre desconocido despertó su curiosidad y por impulso abrió los mensajes. Lo que leyó le heló la sangre en las venas. Decenas de mensajes llenos de ternura y pasión, enviados y recibidos durante los últimos meses. Fotos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Violet trabajaba en una pequeña cafetería de la autopista donde Quentin paraba a menudo durante sus vuelos. Según los informes, su relación duró más de 6 meses. Desde entonces, Amber había vivido como en un sueño, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones en el trabajo y en casa, sonriendo cuando era necesario, comentando los detalles de su próxima boda. No sabía qué hacer. ¿Cancelarlo todo? ¿Hacer un escándalo? ¿O fingir que no sabía nada y seguir viviendo con el hombre que había traicionado su confianza? ¿En qué estaba pensando? Quentin se sentó frente a ella, sorbiendo su café. Pareces preocupada. Estoy nerviosa por la boda, mintió Amber. Hay mucho que hacer. No te preocupes, todo saldrá perfecto. Le sonrió con aquella sonrisa que antaño le había parecido genuina. Te quiero. Y yo a ti, respondió ella automáticamente, sintiendo amargura en la boca. Cuando Quentin se marchó a trabajar, Amber permaneció sentada largo rato, recordando su historia. 3 años de relación. A veces sentía como si conociera a Quentin de toda la vida, y otras como si siguiera siendo un misterio para ella. Su primer encuentro fue en el supermercado Fresh Plaza de Altavista, donde ella trabajaba como dependienta. Era noviembre y lloviznaba fuera del escaparate. Amber estaba colocando conservas de fruta en las estanterías, cuando oyó el ruido de un camión que se acercaba a la puerta trasera. Normalmente, las entregas llegaban los martes y los jueves, pero el horario de ese lunes se había visto alterado por el tiempo. «Firme aquí», se oyó una voz detrás de ella cuando estaba fuera del almacén, comprobando los albaranes. Amber se volvió y vio a un hombre alto, moreno y de expresivos ojos grises. Le tendió un portapapeles con papeles y le sonrió ligeramente. «¿Es usted nuevo?», preguntó ella, aceptando el portapapeles. «No te había visto antes». «Es mi primer día en el barrio», respondió. «Quentin Darrow». «Amber Hollis», se presentó ella firmando los papeles. Sus dedos se tocaron cuando ella le devolvió el portapapeles, y Amber sintió algo parecido a una descarga eléctrica. Quentin pareció sentirlo también. Su sonrisa se ensanchó y su mirada se detuvo en el rostro de ella un poco más de lo necesario. «¿Así que a partir de ahora nos traerás cosas todo el tiempo?», le preguntó, ayudándole a descargar las cajas. «Los lunes y los miércoles», asintió Quentin. «Si tengo suerte y no me cambian la ruta». Desde aquel día, Amber esperaba con impaciencia los lunes y los miércoles. Quentin siempre encontraba un momento para hablar con ella. A veces eran bromas sobre el tiempo, a veces quejas sobre sus jefes. Poco a poco sus breves conversaciones se hicieron más largas, sus temas más profundos. A principios de diciembre, cuando la primera nevada cubrió Altavista, Quentin por fin la invitó a cenar. La estaba esperando después de su turno, apoyado en su destartalada camioneta. Llevaba una chaqueta azul oscuro
y los copos de nieve se derretían en su pelo. «Te estás congelando», dijo Amber, acercándose a él. «Ha merecido la pena», sonrió. «Si quieres cenar conmigo». Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad. Quentin habló de su trabajo como transitario, de su sueño de ahorrar para tener su propio camión y montar un negocio independiente. Amber compartió sus planes de licenciarse en marketing y dejar su trabajo como comercializadora. «Me encanta mi trabajo, pero quiero algo más. Quiero planificar estrategias promocionales para los productos, no solo ponerlos en las estanterías». «Puedes hacerlo», dijo Quentin con confianza. «Eres lista y decidida». Amber recordó lo avergonzada que se había sentido por sus palabras. Nunca nadie había creído tan incondicionalmente en sus capacidades. Después de cenar, dieron largos paseos por las calles nevadas de Altavista y Quentin habló de las ciudades a las que había viajado por trabajo. Cuando la acompañó a casa y se inclinó para darle un beso de despedida, Amber ya sabía que aquello era el principio de algo especial. Los meses siguientes pasaron volando. Quedaban 2 o 3 veces por semana, cuando sus agendas se lo permitían. Quentin le enseñó lugares pintorescos de Altavista a los que solo se podía acceder en coche. Amber le presentó a sus amigos, con los que no tardó en congeniar. En su primer aniversario, Quentin le regaló una fina pulsera de plata con un diminuto colgante en forma de carretera. «Para que siempre recuerdes cómo nos conocimos», le dijo mientras le colocaba la pulsera en la muñeca. Aquella noche fue la primera vez que hablaron de su futuro juntos, de lo bonito que sería vivir juntos, incluso formar una familia. «¿Quieres tener hijos?», preguntó entonces Quentin, y Amber vio que sus hombros se tensaban. «Algún día», respondió ella. «¿Y tú?». «Claro», dijo él rápidamente, pero algo en sus ojos le hizo dudar. Al año y medio de relación, se fueron a vivir juntos. Alquilaron un pequeño piso cerca del centro de Altavista. La vida juntos no fue tan fácil como habían imaginado. Se acostumbraron a las costumbres del otro, aprendieron a ceder y a encontrar compromisos. Pero incluso en los momentos más difíciles, Amber nunca dudó de sus sentimientos por Quentin. Las dudas llegaron más tarde, cuando empezó a notar pequeñas incoherencias en sus historias. Podía decir que llegaba tarde al trabajo, pero no olía a carretera ni a gases de escape. A veces contestaba al teléfono entrando en otra habitación y hablando en susurros. Una vez le encontró en el bolsillo de la chaqueta un recibo de un restaurante en el que nunca habían estado juntos. Amber trató de ignorarlo, atribuyendo su ansiedad a la paranoia. Quentin la quería, de eso no le cabía duda. Cuando después de 2 años y medio le propuso matrimonio de rodillas en medio de un parque de la ciudad, su corazón rebosó de felicidad. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», le dijo mientras le colocaba el anillo en el dedo. «Quiero pasar contigo todos los días de mi vida». Los preparativos de la boda duraron casi 6 meses. Eligieron el lugar, confeccionaron la lista de invitados, probaron la comida para el menú festivo. Quentin insistió en que la ceremonia se celebrara en una antigua casa solariega en el campo, aunque les costara una fortuna. Quería que todo fuera perfecto. Amber cogió el teléfono y marcó el número de Brielle, su mejor amiga y testigo. «Hola, dormilona», contestó Brielle alegremente. «¿Cómo le va a la futura señora Darrow?» «No lo sé», respondió Amber con sinceridad. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo». 1 hora más tarde, estaban sentadas en una pequeña cafetería a pocas manzanas de la casa de Amber. Brielle escuchaba atentamente mientras Amber hablaba de los mensajes que había encontrado en el teléfono de Quentin. «¿Estás segura de que es lo que crees que es?», preguntó Brielle cuando Amber hubo terminado. «¿Podría ser algún tipo de malentendido?» «Deberías ver los mensajes», sonrió Amber con amargura. «No hay lugar para malentendidos». Brielle le cubrió la mano con la suya. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé». Amber hizo girar su anillo de compromiso entre los dedos. «He estado intentando armarme de valor para hablar con él, pero cada vez que lo hago, algo me detiene». «¿Miedo?», sugirió Brielle. «Puede», asintió Amber. «Miedo a que lo niegue, o peor aún, que lo admita y yo tenga que decidir qué hacer al respecto». «Amber, la boda es dentro de 1 semana», le recordó Brielle con suavidad. «No puedes ignorarlo». «Lo sé», suspiró Amber. «Pero ¿cómo le haces una pregunta así a la persona con la que estás a punto de comprometer tu vida?» «Hola, cariño. ¿Me estás engañando por casualidad con una camarera de un café de carretera? Mejor eso que casarse con alguien que no te es fiel», comentó Brielle.
Se tomaron el café en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Los coches pasaban junto a la ventana. La gente iba a lo suyo y Amber sentía que su mundo se desmoronaba. «¿Sabes?», dijo por fin Brielle, «hay algo más que me preocupa. Nunca te lo he dicho, pero cuando conocí a Quentin tuve la extraña sensación de que ocultaba algo». «¿A qué te refieres?». Amber frunció el ceño. «No sé cómo explicarlo». Brielle negó con la cabeza. «Es que es demasiado ensayado o algo así, como si fuera meticuloso con cada palabra que dice. ¿Recuerdas cuando estábamos cenando todos juntos y Jason le preguntó por su familia? Era tan rápido para cambiar de tema. Amber recordó aquella noche. De hecho, Quentin siempre había sido parco en detalles sobre su pasado. Sabía que había crecido en un pequeño pueblo al norte de Altavista, que sus padres se habían divorciado cuando él tenía 12 años, que tenía un hermano mayor con el que no se comunicaba. Pero los detalles seguían siendo confusos. «Quizá tuvo una infancia dura y no le gusta hablar de ello», sugirió Amber, aunque empezaba a preguntárselo. «Tal vez», asintió Brielle. Pero, ¿y si Violet no era su único secreto? Ese pensamiento mantuvo a Amber en vilo todo el día. Cuando llegó a casa, empezó a revisar las cosas de Quentin, sintiéndose culpable pero incapaz de parar. En el cajón de los calcetines encontró una vieja cartera que ya no usaba. Dentro había unas cuantas tarjetas de visita, cheques viejos y una foto cutre de un joven con uniforme militar. En el reverso había una inscripción: «Para Quentin, con amor. No me olvides. Penn». ¿Quién era P? ¿Amigo? ¿Hermano? ¿Ex? Quentin nunca mencionó haber servido en el ejército. ¿Otra mentira? Amber volvió a colocar todo en su sitio con cuidado, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Aquella noche, cuando Quentin llegó a casa, olía a perfume barato y a alcohol. Dijo que él y sus colegas estaban celebrando el cumpleaños de Hank, el mismo que supuestamente estaba enfermo. «¿Qué tal el día?», preguntó dándole un beso en la mejilla. «Estuvo bien», contestó Amber tratando de no traicionar sus sentimientos. «Me reuní con Brielle para discutir los últimos detalles de la boda». «¿Todo listo para el gran día?», Quentin sonrió quitándose la chaqueta. «Casi», asintió Amber. «Quentin, tenemos que hablar». «Claro», se sentó a su lado en el sofá. «¿Sobre qué?». Amber abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lo miró fijamente a los ojos grises, tan familiares y tan extraños al mismo tiempo, y no se atrevió a preguntarle por Violet, por la fotografía, por todas las pequeñas cosas que seguían molestándola. «Sobre la lista de invitados», dijo al fin. «Tu hermano. ¿Seguro que no quieres invitarle?». El rostro de Quentin se congeló por un momento, y luego negó con la cabeza. «Hace años que no hablamos, ¿sabes? No creo que una boda sea el lugar adecuado para reencontrarnos». «¿Y tus amigos del ejército?», aventuró Amber, observando su reacción. «¿Del ejército?», frunció el ceño. «¿Cómo que del ejército? Nunca he estado en el ejército». «Lo siento, debo de estar confundida», dijo rápidamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Otra mentira. A la cara, sin la menor vacilación. ¿Quién era ese hombre con el que se iba a casar en una semana?». «Has estado tensa estos últimos días», comentó Quentin pasándole el brazo por los hombros. «Es la excitación normal previa a una boda. Todo irá bien, te lo prometo». Amber asintió, sin confiar en su voz. Dejó que la abrazara, sintiéndose infinitamente sola en los brazos del hombre que una vez había considerado el más cercano a ella. No pudo dormir durante mucho tiempo aquella noche, escuchando la respiración constante de Quentin a su lado. Los retazos de conversaciones, mensajes y recuerdos se arremolinaban en su cabeza, formando una imagen que no quería ver. El rostro de Violet, desconocido para ella, se alzaba ante sus ojos. ¿Cómo era? Joven, guapa, feliz con un hombre que pertenecía a otra persona. La lluvia primaveral crujía suavemente en el tejado del piso que habían alquilado en Altavista. Amber estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando las facturas y los pagos del mes anterior. Una boda, aunque fuera modesta, iba a costar una fortuna, y tenía que asegurarse de que se ajustaban al presupuesto. Quentin había salido de excursión para llevar mercancías a un pueblo vecino y no volvería hasta la noche. Amber buscó la carpeta que Quentin solía guardar en el cajón superior de la cómoda. En ella había recibos de la fianza del alquiler de la mansión para la ceremonia.
facturas del catering y otros gastos de la boda. Rebuscando entre los papeles, no encontró el adecuado y decidió mirar en su bolsa de trabajo. Tal vez Quentin se había olvidado de trasladar los documentos. En el bolsillo lateral del bolso, encontró un sobre arrugado con un recibo de pago. A su lado había un cuaderno forrado de cuero raído. Amber no lo había visto nunca. Tal vez fuera el cuaderno de trabajo de Quentin, donde anotaba rutas y entregas. Por curiosidad, lo abrió. Desde las primeras páginas estaba claro que se trataba de un diario personal. No solo había notas de trabajo, sino pensamientos, impresiones, recuerdos. Amber sabía que debía cerrar el cuaderno y devolverlo a su sitio. Era una invasión del espacio personal de Quentin. Pero cuando su mirada se posó en el nombre Violet, escrito con la letra de Quentin, no pudo contenerse. Violet me ha dicho hoy que me quiere. No sé qué hacer. Las cosas van bien con Amber. La boda es en una semana. Pero cuando estoy con Violet, todo parece más sencillo, más brillante. Ella no sabe nada de mi pasado. No hace preguntas difíciles. Con ella puedo ser yo mismo, o al menos lo que quiero aparentar. A Amber le temblaban las manos. Pasó rápidamente las páginas. Conocí a Violet en su descanso para comer. Nos sentamos en mi coche en el aparcamiento detrás de la cafetería. Sueña con irse de Altavista y abrir su propio restaurante en algún lugar de la costa. Dice que no tiene suficiente dinero para empezar. Si conociera mi situación, probablemente no perdería el tiempo conmigo. Pasando unas cuantas páginas más, Amber se topó con una entrada fechada ayer por la tarde. Violet volvió a hablar del bebé, de lo bonito que sería tener una familia, construir una casa junto al mar. No me atrevía a decirle la verdad. ¿Cómo podía explicarle que nunca podría darle lo que quería? Aquel accidente me arrebató no solo la capacidad de ser padre, sino también el valor de ser sincero con quienes me importan. Siguieron más notas, pero Amber no podía distinguir las palabras a través de las lágrimas que le cubrían los ojos. Quentin la engañaba. Llevaba una doble vida saliendo con una camarera de un café de carretera, ocultándolo tras viajes de negocios y horas extras. Y para empeorar las cosas, los registros mostraban que tenía algún tipo de trauma que lo incapacitaba para tener hijos, algo que nunca le había contado a Amber. Cerró lentamente el cuaderno y lo volvió a colocar en su sitio, procurando que todo tuviera un aspecto impecable. Secándose las lágrimas, trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cancelar la boda? ¿Hacer una escena? ¿O fingir que no sabía nada? Tras unas horas de deliberación, Amber tomó una decisión. No actuaría impulsivamente. Reuniría más información antes de hacer nada. Necesitaba saber toda la verdad sobre Quentin Darrow, el hombre con el que se iba a casar dentro de una semana. Al día siguiente, Amber llamó al trabajo y se tomó el día libre. Aparcó el coche a una distancia prudencial de la empresa de logística donde trabajaba Quentin y esperó. A las 11 de la mañana, vio salir su camión del aparcamiento. En lugar de girar hacia su ruta habitual, Quentin se dirigió en dirección contraria, hacia la salida de la ciudad. Amber le siguió a distancia intentando no llamar la atención. Tras 20 minutos de viaje, el camión se detuvo en un aparcamiento frente a una pequeña cafetería junto a la autopista, el Roadside Oasis. Se trataba de un establecimiento sencillo, con un rótulo destartalado y unas cuantas mesas en un porche abierto. Quentin salió del taxi y se dirigió a la entrada. Amber aparcó cerca, se puso las gafas de sol y la gorra de béisbol y le siguió. La cafetería estaba medio vacía. Unos cuantos camioneros en las mesas junto a la ventana y una pareja de ancianos en un rincón. Quentin estaba sentado detrás del mostrador, hablando con una joven camarera. Era guapa, una rubia delgada con una sonrisa brillante y ojos vivaces. Su etiqueta decía Violet. Hablaban en voz baja, pero estaba claro por sus posturas, por la forma en que sus manos se tocaban casualmente mientras ella le servía el café, que no eran solo amigos. Amber eligió una mesa en el rincón más alejado y pidió un té a otra camarera. No pudo oír de qué hablaban, pero vio que Violet se reía de algo que había dicho Quentin mientras se acercaba para susurrarle algo al oído. Quentin parecía relajado y feliz, como hacía tiempo que Amber no le veía. Media hora más tarde, Quentin pagó, dejando una generosa propina, y salió del café. Violet lo miró con ternura. Amber esperó otros 15 minutos antes de acercarse al mostrador,
donde Violet estaba de pie, limpiando vasos. ¿Me das un poco de agua?, preguntó Amber intentando mantener una voz informal. Por supuesto, sonrió Violet llenando el vaso. ¿Quieres algo más? En realidad, sí. Amber respiró hondo. Estoy buscando trabajo y me han dicho que aquí podría haber una vacante. ¿En serio? Violet enarcó las cejas, sorprendida. Necesitamos otra camarera para el turno de noche. ¿Tienes experiencia? Un poco, mintió Amber. ¿Cómo es trabajar aquí? ¿Es bueno el personal? Oh, sí, dijo Violet. Somos como una pequeña familia. El sueldo no es muy alto, pero las propinas son buenas, sobre todo las de los clientes habituales. Hablaron un poco más y Amber se enteró de que Violet llevaba 2 años trabajando aquí, que había alquilado un pequeño piso a un par de manzanas y que tenía grandes planes para el futuro. Estoy ahorrando dinero para abrir mi propio restaurante, dijo Violet. Algo pequeño, pero acogedor, con cocina de autor. Ya tengo un plan de negocio y todo. Solo necesito encontrar algo de capital inicial. Suena muy bien, dijo Amber con sinceridad. Espero que te salga bien. Yo también lo espero, sonrió Violet. Últimamente existía la posibilidad de que mi sueño se hiciera realidad antes de lo que pensaba. Había algo en sus ojos que Amber no lograba descifrar. Una mezcla de esperanza y astucia. ¿Realmente contaba con el dinero de Quentin? ¿O con el dinero de su familia? Amber recordó que Quentin había mencionado una vez que su padre tenía un negocio pequeño pero rentable. Que tengas suerte, dijo Amber pagando el agua. Tal vez me pase por aquí para trabajar la semana que viene. Te espero, asintió Violet sin darse cuenta de con quién estaba hablando en realidad. Amber entró en su coche y se quedó quieta durante un buen rato, tratando de encontrarle sentido a lo que había aprendido. Quentin la había engañado con aquella rubia sonriente, y según las anotaciones de su diario, tenía algún tipo de trauma que le impedía tener hijos. ¿Qué más le ocultaba? Amber decidió que necesitaba hablar con alguien que conociera a Quentin desde hacía más tiempo que ella. Alguien que pudiera hablar de su pasado, del trauma que había escrito en su diario. Y solo conocía a una persona así, Perry Byrne, amigo de la infancia de Quentin, con quien se habían visto ocasionalmente. Perry trabajaba de camarero en el Blue Anchor, un bar del centro de Alta Vista. Amber sabía que solía terminar su turno cerca del anochecer. Decidió esperar hasta el final de la jornada laboral y conducir hasta allí. Cuando entró en la semioscuridad del bar, Perry estaba limpiando vasos detrás de la barra. Al verla, la saludó con la mano. «Amber, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Quentin?» «Está de viaje», dijo ella sentándose en un taburete alto de la barra. «Quería hablar contigo, Perry. A solas, si me permites». Perry frunció el ceño, pero asintió. «Mi turno termina dentro de 1 hora. ¿Me esperas?» Exactamente 1 hora después estaban sentados en una pequeña cafetería frente al bar. Perry pidió una cerveza para él y Amber un té a la menta. Intercambiaron algunas frases sobre el tiempo, sobre el trabajo, antes de que Amber decidiera ir al grano. «Perry, tú eres el que conoce a Quentin desde hace más tiempo», empezó. «Os criasteis juntos, ¿verdad?» «Sí, desde la guardería», asintió Perry. «Casi 30 años de amistad. ¿Por qué lo preguntas?» «Sé que Quentin me oculta muchas cosas», dijo Amber sin rodeos. «Sobre su pasado, sobre su familia. He encontrado su diario, Perry. Habla de algún tipo de trauma que le impide tener hijos. ¿Qué ha pasado?» La cara de Perry cambió. Apartó la mirada y bebió un gran sorbo de cerveza. «No creo que deba hablar de ello, Amber. Si Quentin no te lo ha dicho, es que tiene sus razones». «Nos casamos dentro de 1 semana», insistió Amber. «Tengo derecho a saber con quién me caso. Por favor, Perry, necesito la verdad». Perry guardó silencio durante largo rato, como si sopesara los pros y los contras. Finalmente suspiró. «Ocurrió cuando teníamos 18 años. Acabábamos de graduarnos en el instituto y teníamos por delante el verano anterior a la universidad. Quentin, yo y un par de chicos más decidimos celebrar la graduación con un viaje al lago. Alquilamos una cabaña para el fin de semana. Compramos una barca, cañas de pescar, alcohol». Se quedó en silencio, recordando los acontecimientos de 15 años atrás. «La primera noche nos emborrachamos todos. Fue divertido, tonteamos, saltamos del muelle, nadamos. Quentin siempre fue el más desesperado de nosotros. Decidió zambullirse desde el barco en aguas profundas. Tratamos de disuadirlo, pero insistió.
Dijo que quería sentir la verdadera libertad. Perry bebió otro sorbo de cerveza antes de continuar. Se tiró. Esperamos a que saliera nadando, pero pasó 1 minuto, 2 minutos, y seguía sin aparecer. Me zambullí tras él. Lo encontré en el fondo, inconsciente. De alguna manera lo llevé a la orilla. Llamamos a una ambulancia. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Amber en voz baja. Se dio un golpe bajo el agua. Fue una lesión grave en la ingle, dijo Perry en voz baja, evitando mirarla a los ojos. Los médicos dijeron que nunca podría tener hijos. Fue un golpe terrible para él. Se culpó a sí mismo, diciendo que por su estupidez se había privado de la oportunidad de tener una familia normal. Amber sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo este tiempo Quentin había cargado con ese dolor, con ese secreto, sin compartirlo ni siquiera con ella, la mujer con la que iba a casarse. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, más para sí misma que para Perry. Tiene miedo, Amber, respondió Perry en voz baja. Miedo de que, si la gente se enteraba, lo miraran de otra manera, sobre todo las mujeres. Siempre pensó que en cuanto supieran que no podía darles hijos, se marcharían. Es una estupidez, dijo Amber sacudiendo la cabeza. No lo quiero por su capacidad de procrear. Lo sé, asintió Perry, pero los miedos no siempre son racionales. Quentin ha cambiado desde el trauma, más retraído, más cauteloso. Siempre había sido el alma de la fiesta, pero ahora se encerraba mucho en sí mismo. Intentamos apoyarlo, pero se alejó de todos nosotros. Excepto de ti, dijo Amber. Sí, excepto de mí, asintió Perry. Supongo que como yo estaba allí, vi lo que pasó. No tuve que dar explicaciones. Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Amber intentó imaginar por lo que había pasado Quentin, el dolor y la vergüenza que había sentido a lo largo de los años. Eso explicaba muchas cosas sobre su comportamiento, su reticencia a hablar de futuros hijos. Pero no explicaba su infidelidad. Perry, dijo por fin, ¿conoces a una mujer llamada Violet? Perry se tensó. Era evidente que el nombre le resultaba familiar. ¿Por qué lo preguntas? Los vi juntos, respondió Amber con sinceridad. Hoy, en el café junto a la autopista. Perry respiró hondo y se frotó la cara con las manos. Mira, Amber, no quiero interferir en vuestra relación. Eso lo tiene que decidir Quentin. Me está engañando, Perry, dijo Amber con firmeza. Una semana antes de nuestra boda. Tengo derecho a saber qué está pasando. Perry la miró durante un largo instante antes de responder. Violet lleva un par de años trabajando en esa cafetería. Quentin la conoció hace unos 6 meses, cuando empezó a hacer esa ruta. Le gustó enseguida, joven, guapa, desinhibida. Y ella no sabía nada de su pasado, del trauma. Con ella podría haber sido un tipo normal. ¿Y no le dijo la verdad?, preguntó Amber. No, dijo Perry negando con la cabeza. Que yo sepa, no le contó nada de su infertilidad, y dudo que sepa lo tuyo. Amber sintió que la ira crecía en su interior. Quentin no solo le había mentido a ella, sino también a Violet. Estaba jugando con los sentimientos de ambas mujeres, construyendo su vida a base de mentiras. Hay algo más, añadió Perry de mala gana. Violet tiene problemas de dinero, grandes deudas. Sabe que la familia de Quentin es acomodada. Su padre posee una cadena de talleres de reparación de automóviles en 3 ciudades. Creo que ve a Quentin como su billete hacia una vida mejor. ¿Y Quentin?, preguntó Amber. ¿Está enamorado de ella? No lo sé, respondió Perry con sinceridad. Está confundido. Dice que os quiere a los dos, pero de distintas maneras. A ti como refugio seguro, estabilidad, a ella como aventura, pasión. Le dije que no podía hacer eso, que tenía que tomar una decisión, pero siguió posponiéndolo. Y entonces fue demasiado tarde. Amber lo pensó en silencio. Todo iba encajando en una imagen coherente, aunque desagradable. Quentin, incapaz de tener hijos debido a un trauma juvenil, temía que ella lo rechazara si sabía la verdad. En lugar de confiar en ella, inició una relación con otra mujer, a la que tampoco había contado toda la verdad. Y ahora, una semana antes de su boda, esa mentira amenazaba con arruinarlo todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Perry, al ver que su expresión cambiaba. Aún no lo sé, respondió Amber. Pero gracias por ser sincera conmigo. Se levantó, dejando el dinero para el té. Por favor,
No le cuentes a Quentin nuestra conversación, le pidió. Yo decidiré qué hacer. Perry asintió, y Amber salió de la cafetería, sintiendo los pensamientos agolparse en su cabeza. Estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. La mañana del día de la boda estaba sorprendentemente despejada y soleada, como si la naturaleza hubiera decidido regalar a los recién casados el día perfecto para la ceremonia. Amber estaba de pie junto a la ventana de su habitación de hotel, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. Apenas había dormido aquella noche, pensando en todo lo que había aprendido en los últimos días. Después de su conversación con Perry, Amber había querido hablar con Quentin, enseñarle las cartas, exigirle una explicación, pero algo se lo impedía. Tal vez fuera el orgullo o el deseo de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar con sus mentiras, o simplemente la necesidad de tiempo para reflexionar. Al final, decidió esperar a la boda. Iba a resolverse hoy, de un modo u otro. Llamaron a la puerta y Brielle, su mejor amiga y testigo, entró en la habitación. Su estilista y maquilladora llegó con ella, dispuesta a transformar a Amber en una novia de cuento de hadas. «Pareces cansada», comentó Brielle, abrazando a su amiga. «¿Preocupada?» «Un poco», mintió Amber. «Es que no he podido dormir». «Es normal», sonrió Brielle. «Pero no te preocupes, hoy es tu día. Todo saldrá perfecto». Las 2 horas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. Peinado, maquillaje, manicura. Cada detalle del look de la novia estaba siendo perfeccionado. Amber se dejó llevar por el proceso, olvidando temporalmente lo que le esperaba. Cuando llegó el momento de ponerse el vestido, a Amber se le estrujó el corazón. Lo había elegido con tanto amor y cuidado, imaginándose caminando hacia el altar para encontrarse con Quentin. Ahora el vestido blanco como la nieve parecía burlarse de sus sentimientos. «Eres la novia más guapa que he visto nunca», dijo Brielle con admiración cuando Amber se presentó ante ella vestida de novia. «Gracias», respondió Amber en voz baja, mirando su reflejo en el espejo. Estaba realmente estupenda. El vestido de hombros descubiertos realzaba perfectamente su esbelta figura, y los delicados bordados le daban un toque delicado y romántico. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño decorado con flores frescas, y el maquillaje resaltaba la belleza natural de su rostro. Llamaron de nuevo a la puerta cuando el padre de Amber llegó para acompañarla al lugar de la ceremonia. Cuando vio a su hija, no pudo contener las lágrimas. «Eres preciosa, cariño», dijo abrazándola. «Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias, papá», respondió Amber sintiendo un nudo en la garganta. No les había contado a sus padres sus dudas y descubrimientos. No quería disgustarlos en el último momento, sobre todo porque ya se habían gastado mucho dinero en organizar la boda. El cortejo nupcial se dirigió a la vieja casa solariega de las afueras de la ciudad donde tendría lugar la ceremonia. Amber miró por la ventanilla el paisaje que pasaba y pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente en la última semana. No hacía mucho había sido una novia feliz, preparándose para comprometer su vida con el hombre al que amaba. Ahora viajaba a su propia boda con un gran peso en el corazón y un plan que podía llevarla al escándalo. La mansión parecía sacada de un cuento de hadas. En el jardín había carpas blancas decoradas con flores y cintas. Filas de sillas para los invitados se alineaban frente a un arco adornado con rosas y lirios. Los músicos afinaban sus instrumentos y los camareros se afanaban en dar los últimos toques a la festiva mesa. Amber fue acompañada a una sala privada del edificio principal, donde pudo esperar a que comenzara la ceremonia. Brielle se quedó con ella, ayudándola con su emoción y ajustando los detalles de su atuendo. «Pareces tensa», comentó Brielle cuando se quedaron a solas. «Es más que la excitación habitual». «¿Ocurre algo?» Amber quería mentir, decir que todo iba bien, pero no podía. Brielle era su mejor amiga desde hacía 15 años. Habían pasado por muchas cosas juntas. «Quentin me engaña», dijo en voz baja, «con una camarera de un café de carretera. Se llama Violet». Los ojos de Brielle se abrieron de golpe. «¿Qué? ¿Estás segura?» «Absolutamente», asintió Amber. «Las he visto juntas. He leído sus mensajes. Llevan así 6 meses». «Dios mío», Brielle se llevó la mano a la boca. «¿Y sigues aquí? ¿Por qué no has cancelado la boda?» «Porque...» Amber guardó silencio un momento, buscando palabras. «Porque quiero que lo confiese todo delante de todos, para que no pueda salirse con la suya ni mentir.
¿Y cómo piensas hacerlo? No estoy segura, respondió Amber con sinceridad. Pero algo me dice que Violet podría aparecer por aquí en persona. Brielle la miró con preocupación. ¿Estás preparada para la posibilidad de un escándalo público? Sí, dijo Amber con firmeza. Me merezco la verdad. Y si eso requiere montar una escena en mi propia boda, que así sea. Llamaron a la puerta. Era hora de que empezara la ceremonia. El padre de Amber la esperaba para llevarla al altar. Brielle abrazó a su amiga por última vez. Pase lo que pase, estoy contigo. Amber respiró hondo, cogió un ramo de rosas blancas y salió al encuentro de su destino. La ceremonia comenzó como estaba previsto. Los invitados se sentaron en sus asientos. Los músicos tocaron una melodía solemne, y Quentin, de pie ante el altar, vestía un traje oscuro y se ajustaba nerviosamente la corbata. Cuando vio a Amber caminando hacia él del brazo de su padre, se le iluminó la cara con una sonrisa. Por un momento Amber sintió dudas. Quizá estaba equivocada. Quizá las cosas no iban tan mal como ella pensaba. Pero entonces recordó todas las pruebas, todos los fragmentos de verdad que había reunido en los últimos días. No, no estaba equivocada. Quentin había traicionado su confianza y hoy respondería por ello. Mientras caminaba por el pasillo, Quentin le cogió la mano. Tenía la palma caliente y un poco húmeda por la emoción. Amber lo miró a los ojos, tratando de ver algún signo de culpa o remordimiento. Pero todo lo que vio fue amor y felicidad. O una gran actuación. El maestro de ceremonias comenzó su discurso, hablando de amor, lealtad y respeto, los valores que Quentin había traicionado con tanta facilidad. Amber escuchaba a medias, con la atención centrada en la puerta que daba al jardín. De algún modo, estaba segura de que Violet aparecería hoy. Tal vez Quentin la había invitado sin esperar que viniera, o tal vez Violet había decidido sorprenderla con la noticia de la boda. Y así, cuando el maestro de ceremonias pronunció la tradicional frase, si alguien conoce la razón por la que estos dos no pueden unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, la puerta se abrió. En el umbral había una joven rubia con un sencillo vestido azul, la misma Violet que Amber había visto en el café. Conozco el motivo, dijo en voz alta, avanzando a grandes zancadas por el pasillo entre las filas de invitados conmocionados. No puede casarse con ella porque espera un hijo conmigo. Se hizo un silencio sepulcral en el jardín. Todos los ojos estaban fijos en Violet, que ahora estaba de pie ante el altar, mirando con confianza a Quentin. El rostro de éste palideció y abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Los invitados empezaron a cuchichear, algunos atónitos, otros moviendo la cabeza con indignación. Los padres de Amber estaban sentados en primera fila con cara de asombro. La madre de Quentin parecía a punto de desmayarse. Amber sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, esperando una reacción. Lágrimas, rabietas, acusaciones. Pero en lugar de eso, sonrió con calma y se dirigió a Violet. Violet, ¿verdad? Sé quién eres, y sé lo de tu relación con Quentin. La rubia pareció un poco desconcertada por esta reacción, pero se recompuso rápidamente. Entonces debes darte cuenta de que esta boda no puede celebrarse. Quentin será el padre de mi hijo. Eso es imposible, dijo Amber con calma, sin levantar la voz. ¿Qué? Violet frunció el ceño. Estoy embarazada y Quentin es el padre. No, Amber negó con la cabeza. El padre no es Quentin, porque Quentin no puede tener hijos. Para entonces todos los presentes, incluida Violet, parecían atónitos. Quentin se quedó congelado en su sitio, con la cara convertida en una máscara de horror y vergüenza. ¿De qué estáis hablando?, preguntó Violet, menos segura de sí misma. Amber se giró hacia los invitados, pero miró directamente a Quentin mientras hablaba. A los 18 años, Quentin resultó gravemente herido en un accidente en el lago. Esta lesión le ha dejado estéril. No puede ser físicamente el padre de tu hijo, Violet, ni de ningún otro. Volvía a haber silencio en el jardín, pero ahora era distinto, pesado, tenso. Quentin miró a Amber con una expresión que ella no supo descifrar. Una mezcla de sorpresa, vergüenza, rabia y tal vez alivio. ¿Era verdad?, preguntó finalmente Violet, volviéndose hacia Quentin. Este guardó silencio durante unos largos segundos antes de asentir lentamente. Sí, es verdad. La cara de Violet cambió. Sorpresa,
luego confusión, después comprensión y rabia. ¿Lo sabías? Susurró. ¿Todo este tiempo lo sabías y no me lo dijiste? Quentin no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Amber volvió a dirigirse a los invitados. Me enteré hace solo una semana. No por Quentin, que iba a casarse conmigo sin revelar una parte tan importante de su vida, sino de su amigo Perry, que estaba con él aquel día en el lago. Se volvió hacia Violet. Y yo me enteré de lo tuyo, Violet, por casualidad. Encontré tus mensajes en el teléfono de Quentin. Os vi juntos en la cafetería. Sé de tus problemas económicos y de tu sueño de abrir tu propio restaurante. Violet retrocedió, su confianza desvaneciéndose ante sus ojos. Es muy sencillo, dijo Amber. Alguien te ha dejado embarazada. Puede que incluso a propósito. Y decidiste utilizarlo para sacarle dinero a Quentin, sabiendo que su familia era acomodada. No sabías nada de su infertilidad porque se lo ocultó a todo el mundo, incluida yo. Un gran plan, pero con un fallo fatal. El rostro de Violet se contorsionó de ira. No sabes de lo que estás hablando. Quentin me quiere. Me ha dicho que quiere estar conmigo. Puede ser, asintió Amber. Pero también me ha dicho que me quiere y que quiere pasar el resto de su vida conmigo. Quentin dice muchas cosas, Violet. El problema es que no todas son creíbles. Se volvió hacia Quentin, que seguía paralizado, incapaz de decir una palabra. Te quería, Quentin. Te quería de verdad. Y estaba dispuesta a aceptarte con todos tus traumas, secretos y defectos. Todo lo que necesitaba de ti era honestidad. Pero ni siquiera pudiste hacer eso. No había ira ni resentimiento en su voz, solo cansancio y frustración. Se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo colocó sobre la mesita que había junto al altar. No habrá boda, anunció a los invitados. Pido disculpas por las molestias, pero espero que comprendan por qué no puedo casarme con un hombre que ha construido nuestra relación sobre mentiras. Con estas palabras se dio la vuelta para marcharse. Pero Quentin salió por fin de su aturdimiento y la agarró del brazo. «Amber, espera. Puedo explicártelo». Ella se detuvo y lo miró. «¿De verdad? ¿Qué vas a decir? ¿Que me quieres a mí y no a ella? ¿O viceversa? ¿Que tenías miedo de contarme tu trauma, pensando que te rechazaría? ¿Que estabas confundido y no sabías cómo salir de ahí?» Todo eso puede ser cierto, Quentin, pero eso no justifica la traición. No pretendía hacerte daño, dijo en voz baja. Solo soy un cobarde, terminó Amber por él. Tenías miedo de ser sincero conmigo, con Violet, incluso contigo mismo. Y mira a dónde te ha llevado eso. Violet seguía de pie a su lado, con la cara convertida en una máscara de asombro y rabia. Sabías que no podías ser padre, y aún así me dejaste creer que el bebé era tuyo. ¿Cómo pudiste? Quentin pasó la mirada de una mujer a otra, sin saber qué decir o hacer. Su madre se levantó del asiento y se acercó a él. Quentin, ¿es verdad? ¿Lo de la herida? ¿O la infertilidad? Él asintió sin mirarla a los ojos. Sí, mamá. Ocurrió en el lago cuando tenía 18 años. Nunca te lo conté porque tenía miedo de decepcionarte. Sabía lo mucho que soñabas con tener nietos. Su madre se llevó la mano a la boca, reprimiendo un sollozo. El padre de Quentin se acercó y puso la mano en el hombro de su hijo. ¿Por qué has estado callado todos estos años? Somos tu familia. Te queremos pase lo que pase. Lo sé, susurró Quentin. Es que era demasiado doloroso. No me atrevía a admitirlo en voz alta, ni siquiera ante ti. Sobre todo delante de ti. Amber observó la escena con tristeza. Una parte de ella quería consolar a Quentin, decirle que comprendía su dolor y su miedo. Pero la otra parte, la que había sido traicionada y engañada, no podía perdonarle tan fácilmente. Violet dio un paso atrás, con el rostro contorsionado por la ira y la vergüenza. Me has mentido todo este tiempo. Dijiste que me querías, que estaríamos juntos, que me ayudarías con el restaurante, y te ibas a casar con ella. Estaba confundido, dijo Quentin débilmente. No sabía qué hacer. Podrías haber sido sincero, dijo Amber. Con los dos. En lugar de eso elegiste el camino más cobarde. Se volvió hacia Violet. No sé quién es el padre de tu hijo, y no es asunto mío, pero deberías hablar con él, sea quien sea. Y en cuanto al restaurante, Amber pensó un momento. Hay otras formas de cumplir tus sueños además de utilizar a los hombres.
Violet la miró sorprendida. Claramente no esperaba un tono tan tranquilo e incluso comprensivo. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, escondiéndose detrás de la puerta. Los invitados seguían atónitos, viendo cómo se desarrollaba el drama. Los padres de Amber se acercaron a ella, y su padre le rodeó los hombros con el brazo. ¿Estás bien, cariño? No, respondió ella con sinceridad. Pero lo estaré. Siento lo de esta actuación. No planeé que saliera a la luz tan públicamente. No te disculpes, dijo su madre, apretándole la mano. Has hecho lo correcto. Es mejor saber la verdad ahora que vivir una mentira. Quentin seguía de pie ante el altar, rodeado de sus padres. Tenía los hombros caídos, parecía roto y perdido. Cuando sus miradas se cruzaron en el jardín, Amber vio en sus ojos una mezcla de vergüenza, remordimiento y, extrañamente, alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el peso que había estado cargando todos estos años. Amber dio un paso hacia ella. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que te quería de verdad. No era mentira. Tal vez, asintió ella, pero el amor sin confianza ni honestidad, ese no es el tipo de amor que quiero. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, acompañada por sus padres y Brielle. Detrás de ella oía a los invitados que empezaban a dispersarse, hablando entre ellos, comentando los increíbles acontecimientos del día. Al salir del jardín, Amber respiró aire fresco. Extrañamente, no se sintió herida ni decepcionada, sino aliviada. Era como si se hubiera quitado de encima el gran peso que llevaba arrastrando desde hacía una semana. Sí, tenía el corazón roto y le esperaban días difíciles, pero sabía la verdad, y eso era lo más importante. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Brielle, cogiéndola del brazo. A casa, respondió Amber. Y después, ya veremos. La vida sigue, incluso después de bodas fallidas. Echó una última mirada a la mansión, donde debería haber comenzado una nueva etapa de su vida. En cambio, la anterior había terminado aquí. Aunque ahora parecía el fin del mundo, en algún lugar de su interior, Amber sabía que algún día agradecería que las cosas hubieran salido así. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa de sus padres, donde Amber había encontrado refugio temporal tras el fracaso de su boda. Había pasado una semana, pero el pueblo seguía bullendo de cotilleos y habladurías. La historia del novio abandonado en el altar, la amante embarazada y la revelación de la novia se extendían por Altavista con la rapidez de un reguero de pólvora. Ámbar apenas salía de casa. Prefería refugiarse en su antigua habitación, donde su madre le llevaba regularmente té y pastas caseras, apoyando en silencio a su hija durante el difícil periodo. Quentin llamaba, constantemente. Su número aparecía en la pantalla de su teléfono 10 veces al día. Dejaba mensajes de voz, enviaba mensajes de texto, incluso intentaba ponerse en contacto con ella a través de amigos comunes. Amber ignoró todos sus intentos. No se sentía con ánimos para esta conversación. ¿Qué podía decir él para arreglar lo ocurrido? ¿Qué palabras podrían pegar de nuevo la confianza rota? Al octavo día del escándalo, Amber decidió por fin salir de casa. Se puso un sencillo vestido gris, se trenzó el pelo y se fue a un pequeño parque a las afueras de la ciudad. Necesitaba respirar aire fresco, despejarse y tal vez empezar a acostumbrarse a la idea de volver a estar sola. El parque estaba casi vacío ese día de la semana. Unas cuantas madres jóvenes con cochecitos, un anciano que daba de comer a las palomas y un par de adolescentes en monopatín. Amber eligió un banco bajo un viejo roble y se sentó a observar la vida pausada que la rodeaba. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la calma. Esa calma se vio interrumpida por una voz familiar. Amber levantó la vista y vio a Quentin de pie a unos pasos del banco. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras, y su pelo, habitualmente bien peinado, estaba revuelto, como si hubiera estado pasándose los dedos por él con tensión nerviosa. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó ella sorprendida de su propia calma. Vengo todos los días, respondió él. Sabía que tarde o temprano aparecerías. Siempre te ha gustado este parque. Amber sintió una punzada de irritación. Incluso ahora seguía siguiéndola, invadiendo su espacio. Tienes que irte, Quentin. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, dio un paso adelante. Dame 5 minutos. Solo 5 minutos para explicarme. Quiso negarse, decir que no necesitaba sus explicaciones,
que él ya había dicho bastante con sus actos. Pero una parte de ella, la que aún recordaba 3 años de felicidad, sentía curiosidad. ¿Qué diría él en su defensa? ¿Cómo explicaría la traición? 5 minutos, dijo mirando el reloj. Ni un segundo más. Quentin se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo las distancias. No miraba a Amber sino a lo lejos, recogiendo sus pensamientos. No voy a poner excusas, empezó. Lo que hice fue imperdonable. Traicioné tu confianza. Te mentí, te engañé con otra mujer. Me merezco todo lo que pasó en la boda y más. Amber permaneció en silencio, esperando a que continuara. Si solo hubiera venido a admitir lo obvio, esos 5 minutos habrían sido en vano. Pero quiero que entiendas por qué lo hice, continuó Quentin. No para que me perdones, sino para que sepas la verdad. Toda la verdad, sin secretos. Respiró hondo. Tenía 18 años cuando ocurrió aquel accidente en el lago. Los médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de ser padre. Fue devastador. Siempre me había imaginado con una gran familia, con niños. Y de repente ese sueño se esfumó en un instante, por culpa de mi propia estupidez. Amber escuchó sin interrumpir. Ya conocía esta parte de la historia por Perry, pero quería oírla de boca del propio Quentin. No se lo había contado a mis padres. No me atrevía a decir esas palabras en voz alta. Sobre todo mi padre, que siempre hablaba de que yo continuaría con el negocio familiar, de que él me traspasaría el negocio y yo se lo traspasaría a mis hijos. En lugar de eso, le dije que estaba bien, que la lesión no era grave. Con los años me resultó más fácil guardar el secreto. Aprendí a evitar hablar de niños. Aprendí a cambiar de tema cuando alguien me preguntaba por mis planes de futuro. Incluso llegué a convencerme de que no importaba, de que podía ser feliz sin hijos propios. Amber notó que le temblaban ligeramente las manos. A pesar de la rabia que sentía, una parte de su corazón se apretó con simpatía. Y entonces te conocí. Quentin la miró por fin a los ojos. Eras tan brillante, tan sincera. Me enamoré a primera vista. Y por primera vez en mucho tiempo pensé que, después de todo, quizá merecía ser feliz. Que podíamos formar una familia de otras maneras, como adoptando un niño. Pero luego, cuando nuestra relación se volvió seria, empecé a tener miedo. ¿Y si descubría la verdad y me dejaba? ¿Y si tener hijos biológicos era importante para ti? No me atrevía a correr el riesgo. No me atrevía a ser vulnerable. Deberías haber confiado en mí, dijo Amber en voz baja. No me habría ido por eso. Lo sé, asintió Quentin. Ahora lo sé, pero entonces el miedo era más fuerte que la razón. Guardó silencio un momento antes de llegar a la parte más difícil. En cuanto a Violet, la conocí cuando tú y yo ya estábamos prometidos. Empezaron siendo conversaciones casuales en la cafetería donde trabajaba. Luego números de teléfono, mensajes de texto, reuniones. Al principio me dije que solo era amistad, pero luego todo cambió. Te enamoraste de ella, dijo Amber. No como yo me enamoré de ti, sacudió Quentin la cabeza. Contigo fue real, profundo. Con ella fue más sencillo, más fácil. No sabía nada de mi pasado. No hacía preguntas difíciles. Con ella podía ser una versión de mí mismo sin traumas, sin secretos. Al menos eso me parecía a mí. Amber sonrió. Es curioso cómo has creado una nueva mentira mientras intentabas evitar la anterior. Sí, asintió Quentin. Me enredé en mi propio engaño. No podía elegir entre los dos. No encontraba una salida a la situación que había creado. Y seguí dando largas, esperando que la solución viniera por sí sola. Y entonces se quedó embarazada, dijo Amber. Y te diste cuenta de que no era tu bebé. Sabía que no podía ser el padre, asintió Quentin. Pero ella insistía en que estaba embarazada de mí. No sabía si mentía a propósito o si realmente lo creía. En cualquier caso, estaba atrapado. Si le confesaba mi infertilidad, sabría que había estado mintiendo todo el tiempo. Si la acusaba de infidelidad, podría contarle lo nuestro. Así que decidiste jugar hasta el final, terminó Amber por él. Casarte conmigo y seguir con ella al mismo tiempo. ¿Creías que podías sentarte en 2 sillas? No estaba pensando en absoluto, sonrió Quentin con amargura. Solo estaba reaccionando, intentando salir de una situación, solo para encontrarme en otra peor. Como un hombre que se ahoga en arenas movedizas. Cuanto más luchas, más te hundes.
Se quedaron en silencio. La lluvia se intensificó, pero estaba seco bajo el denso roble. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. «No estoy pidiendo perdón», dijo por fin Quentin. «Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras la verdad. Siento haberte hecho daño. Te merecías algo mejor». Amber se quedó mirándolo largo rato. Al hombre al que había amado durante 3 años. El hombre con el que pensaba pasar el resto de su vida. Ahora le resultaba familiar y completamente extraño al mismo tiempo. «Gracias por tu sinceridad», dijo finalmente. «Lástima que llegara demasiado tarde». «Lo sé», asintió Quentin. «Tus 5 minutos han terminado. Voy a marcharme. Solo quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Incluso cuando te traicioné». Se levantó, a punto de marcharse, pero Amber lo detuvo. «¿Qué le ha pasado a Violet?» Quentin se dio la vuelta, sorprendido por la pregunta. Se fue de la ciudad el día después de lo ocurrido en la boda. No dijo a dónde iba. Dejó su piso cerrado sin pagar el último mes de alquiler. El dueño del café dice que cogió su último sueldo y desapareció. «¿Y el bebé?», preguntó Amber. «¿Estaba realmente embarazada?» «No lo sé», se encogió de hombros Quentin. «Podría haber mentido para mantenerme atado, o podría estar esperando el bebé de otra persona. En cualquier caso, ahora no importa». Amber asintió. Sentía lástima por el feto, si es que existía. No era culpa suya que su madre hubiera decidido utilizarlo como instrumento de manipulación. «Adiós, Quentin», dijo ella, dando por terminada la conversación. «Adiós, Amber», dijo en voz baja, y se alejó por el sendero del parque, encorvándose bajo la lluvia. Amber lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, rabia, compasión. Una parte de ella quería llamarlo, decirle que tal vez algún día podría perdonarlo, pero la otra parte sabía que algunos puentes se queman y no se pueden reconstruir. Permaneció sentada en el parque durante otra hora, escuchando el sonido de la lluvia y poniendo en orden sus pensamientos. Cuando por fin regresó a casa, empapada hasta los huesos, había tomado una decisión. Era hora de seguir adelante y dejar atrás el pasado. Al día siguiente, Amber llamó a su supervisor en el supermercado y pidió que la trasladaran a una sucursal en una ciudad vecina. Necesitaba un cambio de aires, la oportunidad de empezar de cero, donde no la conocieran como la novia que desenmascaró al novio justo en el altar. «¿Estás segura?», preguntó su madre cuando Amber anunció su decisión durante la cena. «Siempre puedes quedarte aquí con nosotros. Esperar a que las cosas se calmen». «Estoy segura», asintió Amber. «Necesito espacio para ordenarme y nuevas oportunidades». Su padre le puso la mano en el hombro en silencio, demostrándole que apoyaba todas sus decisiones. Una semana después, tras hacer las maletas y despedirse de sus padres, Amber subió a un autobús con destino a Riverside, una ciudad a 1 hora de Altavista. Allí la esperaban un pequeño piso de alquiler y un puesto de dependienta en el supermercado local de la misma cadena. Cuando el autobús se alejó de la parada, miró por la ventanilla las calles familiares de la ciudad donde había pasado toda su vida. Donde había conocido a Quentin, se había enamorado de él, había planeado un futuro con él, y donde todo se derrumbó en un instante. Amber no sabía si volvería a Altavista para siempre, pero sabía que se llevaba consigo una importante lección. La confianza no puede construirse sobre una mentira, por muy bien intencionada que sea. En Riverside, la vida siguió como siempre. Amber se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo, conoció a sus vecinos y empezó a visitar la biblioteca local. Poco a poco, el dolor fue remitiendo, dando paso a una tranquila aceptación de lo ocurrido. Llamaba a sus padres y a Brielle con regularidad para ponerse al día de las noticias de Altavista. Según Brielle, Quentin había dejado la empresa de logística y había aceptado un trabajo como camionero para una gran empresa de transportes. Ahora estaba constantemente de viaje y rara vez aparecía por su ciudad natal. «Dicen que por fin les contó la verdad a sus padres», dijo Brielle durante una de las llamadas telefónicas. «Sobre el trauma, sobre la infertilidad. Se lo tomaron mejor de lo que esperaba. Su padre incluso dijo que el negocio familiar podía pasar a sus sobrinos si Quentin no quería continuarlo». «Bien por él», dijo Amber con sinceridad. Quizá era una lección que necesitaba aprender. «¿Y Violet?», preguntó tras una pausa. «¿Hay noticias? ¿No te has enterado?», se preguntó Brielle. «Apareció en Greenwood, a 30 kilómetros de aquí.
Abrió un pequeño café con un antiguo socio, un inversor o un marido. Nadie lo sabe con seguridad. Parece que consiguió lo que quería después de todo. ¿Y el bebé?, preguntó Amber. Nadie la vio embarazada, respondió Brielle. Probablemente fue una mentira para manipular a Quentin. O tal vez perdió al bebé. Sea como fuere, no habla de ello. Amber asintió para sí. La historia había terminado. Todos los implicados en el drama habían tomado caminos distintos. Lo único que le quedaba era cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. Una noche, mientras ordenaba las cajas de sus pertenencias que aún no había desempaquetado del todo, Amber encontró una pulsera de plata con un colgante de un camino, regalo de Quentin por su primer aniversario. La miró fijamente durante un largo rato, recordando aquella noche, su felicidad, los planes de futuro que no estaban destinados a ser. Tras dudar un momento, volvió a guardar la pulsera en la caja. No para guardarla como recuerdo de un amor fallido, sino para recordar la lección que había aprendido. El camino de la vida está lleno de giros inesperados y, a veces, los más dolorosos conducen a nuevas oportunidades. Al día siguiente, Amber conoció a un nuevo vendedor que venía con el papeleo al supermercado. Se llamaba Perry Byrne y acababa de ser trasladado a la sucursal local de la empresa. El mismo Perry, amigo de la infancia de Quentin, que le había contado la verdad sobre el trauma. «¿Amber?», se sorprendió al verla en el mostrador. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», sonrió ella. «Me mudé aquí después de todo lo que pasó». «¿Y tú?». «Lo mismo», Perry se encogió de hombros. Altavista se hizo demasiado estrecho. Demasiados recuerdos, demasiada historia. Hablaron, y a Amber Perry le pareció un conversador agradable. No mencionó a Quentin. No intentó justificar sus acciones, ni convencer a Amber de que le diera una segunda oportunidad. Simplemente estaba allí, escuchando atentamente y compartiendo sus pensamientos. «Quizá podríamos tomar un café después de tu turno», sugirió cuando llegó la hora de marcharse. Como viejos conocidos, nada del otro mundo. Amber dudó. Una parte de ella seguía teniendo miedo a las nuevas relaciones, a las nuevas decepciones. Pero otra parte de ella se dio cuenta de que no podía esconderse de la vida para siempre por una mala experiencia. «Vamos», aceptó finalmente. Como viejos conocidos. Al salir del supermercado después de su turno, Amber vio a Perry esperándola en la entrada. Sonreía, y no había falsedad en su sonrisa, ni segundas intenciones, solo auténtica alegría al verla. Y por primera vez en mucho tiempo, Amber sintió que tal vez no todos los puentes de su vida se habían quemado. Algunos estaban esperando a ser cruzados. 6 meses pasaron volando, como un día para Amber. Riverside, que al principio no era más que un refugio contra recuerdos dolorosos, se convirtió poco a poco en un verdadero hogar. El pequeño piso, alquilado en la tercera planta del viejo edificio de ladrillo, había crecido con detalles acogedores. Las cortinas de flores que Amber había cosido ella misma, la colección de cactus en el alféizar de la ventana, las estanterías de libros que había traído de Altavista y comprado aquí. El trabajo en el supermercado también ha cambiado a mejor. 3 meses después de la mudanza, Amber fue ascendida a subdirectora. Ahora sus tareas incluían no solo colocar los productos en las estanterías, sino también coordinar el trabajo de otros comerciantes, programar las entregas y hacer el inventario. Su sueldo aumentó notablemente, lo que le permitió renunciar a la ayuda económica de sus padres y recuperarse por completo. Ese jueves de primavera, Amber se despertó con una extraña sensación de satisfacción. Mirando por la ventana la ciudad despierta, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz. No la alegría eufórica que había sentido cuando planeó su boda con Quentin, sino la felicidad tranquila y constante de alguien que ha encontrado su lugar en la vida. Preparó el desayuno, huevos revueltos con tomate y café, encendió la radio y empezó a prepararse para ir a trabajar. Hoy tenía que hacer inventario en el almacén y reunirse con el nuevo proveedor de productos lácteos. Nada del otro mundo, pero a Amber le gustaba la rutina y la previsibilidad de su nueva vida. El supermercado la recibió con el bullicio habitual. Los cajeros ocupaban sus puestos, los conserjes terminaban de fregar el suelo y el guardia de seguridad comprobaba las cámaras de seguridad. Amber saludó a todo el mundo, recibiendo a cambio sonrisas y buenos deseos. En 6 meses había conseguido ganarse el respeto de sus compañeros con su profesionalidad y amabilidad.
Buenos días, señorita Hollis. La saludó el director del supermercado, Norman Peoples, un hombre bajo y corpulento, con un bigote bien recortado. ¿Cómo se encuentra hoy? Estupendamente, señor Peoples, sonrió Amber. Lista para el inventario. Bien, asintió Norman. Por cierto, tengo buenas noticias para usted. La oficina central ha aprobado tu propuesta de reorganizar el espacio del almacén. Dicen que podría aumentar la eficacia del almacenamiento en un 15%. Amber se puso radiante. Llevaba 2 semanas trabajando en la propuesta, analizando el sistema de almacenamiento actual y estudiando técnicas logísticas modernas. Estupendo. ¿Cuándo podemos empezar? Podéis empezar hoy mismo, sonrió Norman. El presupuesto está fijado, los contratistas están listos. Todo lo que tienes que hacer es coordinar el proceso. Este éxito dio a Amber una inyección de energía. Pasó todo el día en marcha. Primero hizo inventario, luego se reunió con el proveedor y después empezó a preparar la reorganización del almacén. Cuando llegó la hora de comer, decidió salir del supermercado y comer algo en una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Martha's Café era uno de los favoritos del personal del supermercado. Barato, acogedor y con deliciosa comida casera. Ámbar pidió una ensalada de verduras y té, eligió una mesa junto a la ventana y abrió el libro que llevaba encima los últimos días. Una novela sobre una mujer que empieza su vida de cero tras divorciarse. ¿Un libro interesante? Amber levantó la vista y vio a Perry Byrne de pie junto a su mesa con una bandeja de sopa ahumada y un bocadillo. En los últimos 6 meses se habían visto con regularidad. Primero por motivos de trabajo, ya que Perry solía llevar suministros al supermercado, y luego habían empezado a verse fuera del contexto laboral. No citas en el sentido romántico, sino encuentros amistosos en cafés, salidas al cine juntos, paseos ocasionales por el parque de la ciudad. Mucho, sonrió Amber, dejando el libro a un lado. ¿Quieres acompañarnos? Perry se sentó enfrente y dejó la bandeja sobre la mesa. ¿Qué tal el día? Preguntó saboreando la sopa. Productivo, respondió Amber. La oficina central aprobó mi proyecto de reorganización del almacén. ¿Y el tuyo? Lo de siempre, se encogió de hombros Perry. 3 entregas, 2 albaranes, un cliente descontento. Nada especial. Hablaron de trabajo, de la nueva película que querían ver este fin de semana, del libro que Amber estaba leyendo. La conversación fluía fácil y despreocupadamente, sin pausas incómodas ni temas dolorosos. Perry nunca mencionaba a Quentin, a menos que Amber sacara el tema, y ella apreciaba esa sensibilidad. Tengo una sugerencia, dijo Perry cuando terminaron de comer. Este sábado hay un festival de comida callejera en el parque de la ciudad. Todo tipo de comida inusual, música, entretenimiento. ¿Te gustaría ir? Amber se lo pensó un momento. A menudo pasaban tiempo juntos, pero normalmente eran actividades tranquilas. Un cine, una cafetería, a veces un museo. Un festival ruidoso con multitudes era algo nuevo. Suena interesante, asintió. Vámonos. De vuelta al supermercado, Amber volvió al trabajo, pero no dejaba de pensar en el festival. Se sorprendió a sí misma sonriendo mientras se imaginaba a Perry y a ella probando comida exótica y escuchando música en directo. Era agradable. No el sentimiento que la embargaba por Quentin, sino algo más tranquilo, más estable. Después del trabajo, Amber llamó a Brielle, como cada jueves. Sus conversaciones semanales se habían convertido en un ritual, una forma de mantenerse en contacto a pesar de la distancia. ¿Cómo van las cosas en Altavista? Eworm, preguntó Amber sentada en el sofá con una taza de té. Igual que siempre, respondió Brielle. Pero había noticias sobre Quentin. Amber sintió que el corazón le daba un extraño vuelco. Hacía mucho tiempo que no pensaba en su ex prometido, o al menos intentaba no hacerlo. ¿Qué le pasa?, preguntó tratando de mantener la voz neutra. Ha dejado la empresa de transportes local, dijo Brielle. Consiguió trabajo como camionero para una gran empresa federal. Ahora viaja por todo el país y casi nunca está en casa. Ya veo, dijo Amber. Supongo que necesitaba alejarse de todos los cotilleos y chismorreos. No es la única razón, continuó Brielle. Dicen que le ofrecieron buenas condiciones y, ya sabes, ha cambiado desde que ocurrió todo esto. Ha sido más abierto. Incluso les contó a sus padres la verdad sobre su lesión. Me alegro por él, dijo Amber con sinceridad. Tal vez el escándalo le había hecho algún bien al final.
Se quedaron en silencio un momento antes de que Brielle preguntara. ¿Y tú? ¿Qué tal te va? ¿Sigues siendo amiga de Perry? Sí, asintió Amber, aunque su amiga no podía verla. Es un buen amigo. Me apoya, pero no me presiona. Comprende que necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó Brielle con picardía. ¿Para la amistad o para algo más? Brie, exclamó Amber. Solo somos amigas. Si tú lo dices, se rió Brielle. Pero ya sabes, a veces las mejores relaciones empiezan con la amistad, sin toda la loca pasión y el drama. Se preguntó Amber. ¿Realmente solo veía a Perry como un amigo? ¿O había surgido algo más entre ellos en los últimos meses que no quería admitir, ni siquiera a sí misma? ¿Y Violet? Preguntó Amber cambiando de tema. Oh, no te lo creerías, dijo Brielle alegremente. Está casada con Harold Fremont. ¿Con quién? Un anciano propietario de un taller de coches de Greenwood, explicó Brielle. Él tiene unos 60 años y ella solo 26. Pero él tiene su propio negocio, una casa, dinero, todo lo que ella había soñado. ¿Y el bebé? Preguntó Amber. ¿Estaba realmente embarazada? Nadie la había visto con barriga, respondió Brielle. Probablemente era una mentira para manipular a Quentin. O tal vez había perdido al bebé. En cualquier caso, ahora tenía una nueva vida. Dicen que Fremont le compró el pequeño café con el que siempre había soñado. Bueno, dijo Amber pensativa, cada uno tiene lo que quiere. O se lo merecía. Tras su conversación con Brielle, Amber permaneció sentada en el sofá durante largo rato, pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. La traición de Quentin, el escándalo de la boda, el traslado a una nueva ciudad, todo aquello parecían sucesos de otra vida, como si le hubieran ocurrido a otra persona. El dolor que antes parecía insoportable, ahora se había convertido en un eco, un recordatorio de los errores del pasado y de las lecciones aprendidas. El sábado llegó inesperadamente rápido. Amber se levantó temprano, ansiosa por ir al festival. Había pasado mucho tiempo decidiendo qué ponerse, optando por un vestido azul claro y unas sandalias cómodas. Iba a ser un día caluroso. Perry la recogería a las 2 de la tarde. A las 2 en punto sonó el timbre del interfono. La puntualidad era uno de los rasgos de Perry que Amber apreciaba especialmente. Quentin solía llegar tarde, alegando el tráfico o circunstancias imprevistas en el trabajo, y Amber estaba acostumbrada a esperar. No era el caso de Perry. Si decía que llegaría a las 2 ya estaba en la puerta. «Estás muy guapa», dijo Perry cuando Amber abrió la puerta. Llevaba unos vaqueros claros y una camisa azul de manga corta, y sostenía un ramo de flores silvestres. «¿Son para mí?», se preguntó Amber aceptando las flores. «Gracias, son preciosas». «Vi a un vendedor ambulante en la carretera», se encogió de hombros Perry. «Pensé que te gustarían». Amber puso las flores en un jarrón y se pusieron en camino hacia el festival. El día era realmente primaveral, soleado, cálido, con una brisa que arrastraba los aromas de los árboles en flor y de la comida callejera. Riverside City Park se transformó para el festival. Había puestos y casetas con comida de todo el mundo. Comida tailandesa, tacos mexicanos, pizza italiana, sushi japonés, hamburguesas americanas y mucho más. Grupos musicales locales actuaron en un pequeño escenario, creando un ambiente festivo. Los niños correteaban con globos. Las parejas de ancianos se sentaban en bancos a disfrutar de la música, y los jóvenes se hacían fotos con el colorido telón de fondo de la decoración. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Perry observando la abundancia de comida. «¿Quizá algo fuera de lo común?», sugirió Amber. «Nunca he probado la comida tailandesa». Cogieron pad thai de una de las tiendas y se tumbaron en la hierba, observando lo que ocurría a su alrededor. La comida era picante pero sabrosa, y Amber disfrutó de las nuevas sensaciones gustativas. «¿Sabes?», dijo Perry cuando terminaron de comer, «siempre he querido viajar. Conocer otros países, probar la verdadera comida local, no la adaptada al gusto americano». «¿A dónde te gustaría ir primero?», preguntó Amber. «Japón», respondió Perry sin vacilar. «Siempre me ha fascinado esa mezcla de tradiciones ancestrales y tecnología punta». «¿Y a ti?». «Italia», sonrió Amber. «Roma, Venecia, Florencia. Todo parece tan romántico y lleno de historia». Hablaron de viajes, de lugares que querían visitar, de culturas que les interesaban.
Luego pasaron a la música. Hablaron de los grupos que actuaban en el festival y compartieron sus preferencias musicales. El tiempo pasa volando. Probaron diferentes platos, escucharon música e incluso participaron en un improvisado concurso de baile, en el que obtuvieron un honroso tercer puesto, aunque ninguno de los dos era un buen bailarín. Al atardecer, cuando el sol empezaba a deslizarse hacia el horizonte, se sentaron en un banco con un helado, cansadas pero satisfechas por el día. Gracias por hoy, dijo Amber mirando el resplandor del sol poniente que jugaba en la fuente. Hacía tiempo que no me divertía tanto. De nada, sonrió Perry. Yo también me lo he pasado muy bien. Se sentaron en silencio, disfrutando de un momento de paz después de un día ajetreado. Amber se sorprendió pensando que se sentía bien y relajada con Perry. No había nada de la excitación nerviosa que había sentido con Quentin, nada de la constante necesidad de ajustarse a sus expectativas. Con Perry podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada o malinterpretada. Perry empezó, sin saber exactamente lo que quería decir. Ya... Shh, la interrumpió él suavemente, señalando el escenario. Ahora va a haber una última actuación. Escuchémosla. Una joven con una guitarra acústica subió al escenario. Se presentó como Lina y anunció que interpretaría algunas de sus canciones. Los primeros acordes resonaron en el parque y Amber sintió que se le ponía la piel de gallina. La música era hermosa, melódica, con un toque de ligera tristeza. ¿Te gusta?, preguntó Perry en voz baja. Mucho, susurró Amber. Tiene una voz increíble. Escucharon el concierto, sentados juntos en el banco. En un momento dado, la mano de Perry cubrió suavemente el brazo de Amber, y ella no se apartó. Aquel simple contacto le pareció tan natural, tan correcto. Después del concierto, caminaron despacio hasta la casa de Amber, comentando las canciones de Lina y otras experiencias del día. La noche era cálida, estrellada, con el ligero aroma de las flores de tilo en el aire. Gracias por acompañarme a casa, dijo Amber cuando se acercaron a su casa. De nada, sonrió Perry. Quizá podamos repetirlo alguna vez. Lo haremos, asintió Amber. Hubo una pausa incómoda. Se quedaron de pie en el camino de entrada, mirándose, como si no supieran cómo despedirse. Finalmente, Perry se inclinó y besó suavemente a Amber en la mejilla. Buenas noches, dijo. Nos vemos el lunes. Buenas noches, respondió Amber, sintiendo que le ardía la mejilla donde él la había besado. Amber se acercó a la ventana y vio a Perry caminando por la calle, rebotando ligeramente al andar, como si no pudiera contener su alegría. La imagen la hizo sonreír. No sabía a dónde les llevaría su relación, si estaba preparada para algo más que una amistad. Pero de una cosa estaba segura Amber. Perry era honesto, abierto, digno de confianza. Se sentía segura con él. Y eso era exactamente lo que necesitaba ahora. Cuando Amber llegó al trabajo el lunes por la mañana, se encontró con una sorpresa. En su escritorio había un sobre con entradas para la nueva producción del teatro local que había mencionado en su conversación con Perry. Adjunta a las entradas había una nota. ¿Qué tal un programa cultural este viernes? P. Amber sonrió, apretando las entradas contra su pecho. Tal vez Brielle tuviera razón, y las mejores relaciones empezaran realmente por la amistad. Solo el tiempo diría en qué se convertiría su conexión con Perry. Pero por primera vez en mucho tiempo, Amber se sentía dispuesta a dar una oportunidad a nuevos sentimientos. El brillante sol de verano brillaba en la espaciosa cocina donde Amber estaba preparando el desayuno. Durante el último año, se había mudado de su pequeño piso de alquiler a uno más grande con un dormitorio independiente y grandes ventanales con vistas al parque. Riverside se había convertido por fin en un hogar para ella, no solo un lugar al que había escapado de su pasado. Había 2 tazas de café sobre la mesa, una para ella y otra para Perry, que se pasaría por allí en 15 minutos para ir juntos a la feria del domingo. Su relación había cambiado mucho en el último año. Lo que había empezado como una amistad cautelosa, se había convertido poco a poco en algo más. Cálida, fiable, basada en el respeto y la comprensión mutuos. Perry no había precipitado las cosas, dando tiempo a Amber para curar las heridas dejadas por la traición de Quentin. Estaba allí cuando ella necesitaba apoyo y le daba espacio cuando necesitaba soledad. Su primer beso de verdad había ocurrido 3 meses después del festival de comida callejera, durante un paseo bajo la lluvia de verano,
espontáneo y natural, como si estuviera predestinado. El teléfono de Amber vibró. Había un mensaje de Brielle. ¿Adivina quién ha vuelto a Altavista? Quentin. Dicen que ha vuelto para quedarse. Ha montado su propia empresa de transportes. Amber miró el mensaje sin mucha emoción. Antes la mera mención del nombre de su ex prometido le había provocado una tormenta de emociones. Rabia, ira, dolor, decepción. Ahora, sin embargo, solo sentía una ligera nostalgia, como si estuviera leyendo sobre un personaje de un libro que había leído hacía mucho tiempo. Interesante. Que le vaya bien, respondió brevemente. ¿Estás bien? Vino inmediatamente la pregunta de Brielle. Por supuesto. Eso fue hace mucho tiempo. Otra vida. Era cierto. Durante el último año, Amber no solo se había sentado en su nuevo puesto, sino que había ascendido considerablemente en su carrera profesional. Tras una exitosa reorganización de su almacén, la dirección regional de una cadena de supermercados se fijó en ella. Ahora ocupaba el puesto de jefa de compras en la tienda principal de Riverside. Su sueldo se había duplicado y en el horizonte se vislumbraba un puesto en la sede central. El timbre anunció la llegada de Perry. Venía con un ramo de flores silvestres, el mismo ramo que le había regalado un año antes del festival, y que se había convertido en su pequeña tradición desde entonces. Todos los domingos, Perry llevaba a su casa flores silvestres, recogidas de camino. «Buenos días», sonrió besando a Amber. «Huele delicioso». «Tostadas francesas y huevos revueltos», respondió ella, aceptando las flores. «Siéntate, ya casi está listo». Durante el desayuno hablaron de los planes del día. Una feria, luego quizás ir al cine o simplemente dar un paseo por el parque. Nada del otro mundo, pero era en esa cotidianidad donde Amber se sentía realmente cómoda. Con Perry no había dramas, ni revelaciones repentinas, ni traiciones. Era sencillo, honesto y real. «Hoy pareces un poco pensativa», dijo Perry mientras salían de casa. «¿Ocurre algo?» Brielle escribió que Quentin había vuelto a Altavista. Para siempre. Perry se puso tenso. Nunca mostraba celos cuando se trataba del ex prometido de Amber, pero ella sabía que el tema seguía siendo delicado para él. Quentin había sido su amigo de la infancia, después de todo, hasta que una historia de infidelidad y una boda fallida arruinaron aquella amistad. «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó tratando de mantener la voz neutra. «No me importa», respondió Amber con sinceridad. «Ya no importa. Olvidé la historia hace mucho tiempo». Perry asintió, con una mirada de alivio en los ojos. «Me alegro, porque ayer recibí una oferta de ascenso. Me trasladan a la sede central de una empresa de logística, a Altavista». Amber se detuvo, mirándolo sorprendida. «¿Hablas en serio? ¿Cuándo ibas a decírmelo?» «Hoy», respondió Perry. «Quería darte una sorpresa. Es una gran oportunidad profesional, pero si no quieres volver a Altavista por tu pasado lo comprendo. Puedo declinar la oferta». Amber se lo pensó. Hace un año, la idea de volver a la ciudad donde había ocurrido el episodio más doloroso de su vida le habría parecido absurda. «Pero ahora, iré contigo», dijo con firmeza. «Después de todo, mis padres están allí, Brielle, y he oído que también hay vacantes en la sede central de nuestra red. Podría ser un nuevo comienzo para los dos». Perry se animó y la abrazó con fuerza. «¿Estás segura?» «Absolutamente», asintió Amber. «Ya no temo al pasado. No tiene poder sobre mí». Regresaron a Altavista un mes después. Amber consiguió un trabajo en la sede central de la cadena de supermercados. Su experiencia y sus referencias habían impresionado a la dirección. Perry y ella alquilaron una casita en las afueras de la ciudad, lo bastante lejos de donde Amber había vivido con Quentin, como para no reabrir viejas heridas. Los padres de Amber estaban encantados de tener a su hija de vuelta. Su madre había aceptado inmediatamente a Perry como un miembro más de la familia, y su padre, que se había mostrado escéptico con el nuevo novio de su hija, había cambiado rápidamente de opinión al ver lo cariñoso y respetuoso que era con Amber. Las primeras semanas en Altavista fueron relativamente tranquilas. Amber estaba totalmente inmersa en su nuevo trabajo. Perry se estaba asentando en su puesto. Estaban construyendo una nueva vida, intentando no mirar al pasado. El encuentro con Quentin se produjo cuando Amber menos lo esperaba. Se detuvo en el supermercado donde había trabajado como dependienta para echar un vistazo a la nueva exposición de productos,
que ahora formaba parte de sus tareas como empleada de la oficina central. Mientras recorría los pasillos familiares, sintió una extraña nostalgia. Nada había cambiado aquí. Las mismas estanterías, la misma mercancía, incluso el olor era el mismo. Estaba terminando de tomar notas en su portapapeles cuando oyó una voz familiar. «¡Amber!». Se giró despacio y vio a Quentin de pie a unos metros, con una cesta de la compra en la mano. Tenía un aspecto diferente. El pelo más corto, la figura más robusta, el ligero bronceado de un hombre que pasa mucho tiempo al aire libre en la cara. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, grises, con aquella expresión especial que antaño le había acelerado el corazón. «Quentin», asintió, tratando de mantener la voz firme. «He oído que has vuelto a la ciudad». «Sí, hace unos 2 meses», respondió él. «¿Y tú?» «Brielle dijo que te habías mudado a Riverside». «Volví hace un tiempo», dijo Amber. «Estoy trabajando en la sede de la cadena». «Enhorabuena», dijo Quentin con sinceridad. «Siempre has sido ambicioso. Me alegro de que las cosas te hayan salido bien». Hubo una pausa incómoda. Estaban de pie en medio del supermercado, donde una vez había comenzado su relación. Dos personas que una vez habían planeado pasar toda la vida juntas, pero que ahora eran casi extraños el uno para el otro. «He oído que ahora estás con Perry», dijo finalmente Quentin. «Es un buen tipo». «Sí», asintió Amber. «Es fiable». Otra pausa, aún más incómoda. «Escucha, Amber». Quentin respiró hondo. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero nunca te he pedido perdón de verdad, por todo lo que he hecho, por mentirte, por engañarte, por no confiar en ti lo suficiente como para contarte la verdad sobre ti mismo». Amber lo miró fijamente, sorprendida por aquella repentina revelación. «No tienes que...». «Sí que tengo», le interrumpió. «Lo que hice fue imperdonable. Me merecía lo que pasó en la boda. Hiciste lo correcto al exponerme a todo el mundo. Era una lección que necesitaba aprender. No había amargura ni resentimiento en su voz, sino auténtico remordimiento y aceptación de las consecuencias de sus actos. Esa historia me cambió», continúa Quentin. «Me ha hecho replantearme muchas cosas de mi vida. Ya no tengo miedo de ser vulnerable. Ya no tengo miedo de decir la verdad, por dolorosa que sea». Amber asintió sin saber qué decir. Una parte de ella quería decirle que estaba bien, que le había perdonado hacía tiempo. Pero eso no sería del todo cierto. Ya no sentía rabia ni resentimiento, pero tampoco podía perdonar del todo. «Me alegro de que esta situación te haya ayudado a crecer», dijo finalmente. «Y espero que encuentres tu felicidad, Quentin». «Tú ya has encontrado la tuya», sonrió un poco triste. «Y me alegro por ti. De verdad que sí». «Gracias», respondió Amber en voz baja. Podrían haber seguido hablando, pero en ese momento se les acercó un joven empleado del supermercado. «Señorita Hollis, la esperan en el despacho del gerente». «Por supuesto», asintió Amber, agradecida por la interrupción. «Quentin, tengo que irme. Que tengas suerte». «A ti también», respondió él. «Cuídate, Amber». Caminó hacia el despacho del director, sintiéndose extrañamente ligera. La conversación con Quentin que tanto temía no había sido tan dolorosa como esperaba. Tal vez fuera el último paso para liberarse por completo del pasado. Después de terminar sus asuntos en el supermercado, Amber se dirigió al aparcamiento, donde la esperaba Perry. Estaba sentado en su coche escuchando la radio y sonrió al verla. «¿Cómo te ha ido?», le preguntó mientras ella subía al asiento del copiloto. «Bien», respondió Amber. «Me encontré con Quentin». Perry se tensó. «¿Cómo ha ido?». «Bien». Amber se encogió de hombros. Se disculpó por todo lo ocurrido. Parece que ha cambiado de verdad. «Bien por él», dijo Perry tras una pausa. «Espero que encuentre la felicidad». «Yo también», asintió Amber mirando a Perry con cariño. «Sabes, este encuentro me ha hecho darme cuenta de algo». «¿De qué?». «De que he dejado completamente atrás el pasado», sonrió. «De que lo que hubo entre Quentin y yo fue en otra vida. Y que... Te quiero, Perry». Era la primera vez que decía esas palabras. Llevaban saliendo casi un año, pero Amber siempre se había abstenido de declarar su amor, como si temiera lo que pudiera venir después. El rostro de Perry se iluminó con tanta alegría que Amber sintió que el corazón se le apretaba de ternura. «Yo también te quiero», dijo cogiéndole la mano. «Te quiero desde hace mucho tiempo. Solo estaba esperando a que estuvieras preparada para oír esas palabras». Se inclinó y la besó, con ternura, sin presionar,
con el cuidado especial que siempre había caracterizado a Perry. «Tengo una idea», dijo cuando se separaron. «Vayamos al lago este fin de semana, donde empezó todo». Amber sabía a qué se refería. El mismo lago donde Quentin había sufrido una vez la lesión que lo había dejado estéril. El lugar que había cambiado su vida e, indirectamente, la de Amber. «¿Por qué?», preguntó ella, sorprendida por la sugerencia. «Para crear nuevos recuerdos», explicó Perry, «para asociar aquel lugar no solo con el dolor y la pérdida, sino con algo bueno. Con nosotros». Amber se lo pensó. Era una sugerencia audaz, una especie de cierre simbólico de un viejo capítulo y el comienzo de uno nuevo. Quizá era exactamente lo que necesitaban hacer. «Vamos», aceptó, «pero sin saltar del barco, ¿vale?» «Lo prometo», se rió Perry. «Nada de imprudencias». Salieron del aparcamiento del supermercado en dirección a su nuevo hogar. Amber miró por la ventanilla las calles de Altavista, que antes le habían parecido un lugar de dolor y humillación, pero que ahora volvía a ser su hogar. La ciudad no había cambiado, era ella misma la que había cambiado. La semana pasó volando. Amber se sumergió en su trabajo, visitando varias cadenas de tiendas y realizando auditorías. Perry también estaba ocupado. Adaptarse a su nuevo puesto le llevaba mucho tiempo y esfuerzo. Pero todas las noches volvían a casa, compartían las experiencias del día y hacían planes para el futuro. El viernes por la noche, mientras cenaban en su pequeño jardín, Perry se puso serio de repente. «Amber, hay algo que quiero preguntarte, y no tiene nada que ver con nuestro viaje al lago». Ella lo miró con curiosidad. «¿De qué?». Perry respiró hondo, como si recobrara la cordura. «Nos conocemos desde hace más de un año. Nos hemos estado viendo la mayor parte de ese tiempo. Sé que has tenido una mala experiencia con tu compromiso, y no quiero presionarte. Pero quiero que sepas, cuando estés listo, si estás listo, me gustaría pasar el resto de mi vida contigo». Amber sintió un nudo en la garganta. No se trataba de una proposición formal de matrimonio, sino más bien de una promesa para el futuro, de tantear el terreno. Y eso era exactamente lo que ella necesitaba. Saber que Perry hablaba en serio, pero sin sentir la presión de una respuesta inmediata. «Gracias», dijo en voz baja, cogiéndole la mano. «Agradezco tu paciencia y creo que pronto estaré lista». «No ahora, pero pronto». Perry sonrió aliviado. «Esperaré todo lo que haga falta». El sábado era soleado y cálido, perfecto para la excursión al lago. Salieron temprano por la mañana, llevando la cesta de picnic que Amber había preparado y el equipo de pesca que Perry había heredado de su padre. El lago los recibió con sus aguas tranquilas, que reflejaban el cielo azul y el susurro de las hojas en la orilla. Nada había cambiado aquí en los 15 años transcurridos, desde aquel nefasto día en que el joven Quentin había decidido lanzarse desde el barco y cambiado su destino para siempre. Extendieron un plaid en un claro junto al agua. Consiguieron comida, no hablaron de nada, rieron disfrutando del momento. Luego Perry intentó enseñar a pescar a Amber, lo que le causó mucha gracia. Los peces no querían picotear en absoluto su caña. Preferían el aparejo de Perry. «Supongo que notan que soy vegetariana de corazón», rió Amber, volviendo a sacar un anzuelo vacío. El día pasó volando. Nadaron en las cálidas aguas del lago. Tomaron el sol sobre una manta. Leyeron los libros que habían traído y simplemente disfrutaron de su mutua compañía. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ocultarse, Perry propuso dar un paseo por la orilla. «¿Sabes?», dijo mientras caminaban lentamente cogidos de la mano por la orilla. «Llevo mucho tiempo evitando este lugar. Después de lo que le pasó a Quentin, me resultaba difícil volver aquí. Me sentía culpable por no haberle detenido entonces». «No podías saber lo que iba a pasar», dijo Amber en voz baja. «Lo sé», asintió Perry. «Pero aún así, le cambió, nos cambió a todos. Y en última instancia, condujo a lo que pasó entre vosotros dos», se preguntó Amber. «¿Realmente comenzó con ese accidente hace mucho tiempo?» «Tal vez, pero no podía culpar a Perry, ni siquiera al propio Quentin. La vida es una cadena de acontecimientos, donde cada eslabón está conectado con el anterior e influye en el siguiente. Pero si no hubiera sido por aquel incidente», dijo, mirando el sol poniente que se reflejaba en el agua, «quizá no nos habríamos conocido. O nos habríamos conocido en otras circunstancias».
Y quién sabe lo que habría pasado entonces. Perry le rodeó los hombros con el brazo. Tienes razón. Todo ocurre por alguna razón. Y estoy agradecido al destino por haberte traído hasta mí, aunque haya sido por un camino tan tortuoso. Ámbar pensó en lo extraña que era la vida. Cómo el dolor y la traición podían conducir finalmente a la verdadera felicidad. Cómo de las ruinas de las viejas relaciones podían surgir otras nuevas, más fuertes y sanas. Es hora de volver a casa, dijo Perry cuando el sol estaba casi en el horizonte. Amber asintió, echando una última mirada al lago. El lugar ya no le parecía un símbolo de tragedia. Ahora solo era un hermoso trozo de naturaleza donde Perry y ella habían pasado un día maravilloso. Otro recuerdo que añadir a la hucha de su historia común. De camino a casa hablaron de los planes para el fin de semana siguiente, de la próxima visita de los padres de Perry, de unas posibles vacaciones en otoño. Las conversaciones habituales de una pareja normal que construye un futuro juntos. Amber miró por la ventanilla el paisaje que pasaba y pensó en lo lejos que había llegado de la mujer rota y abnegada que había sido un año atrás. Conocer a Quentin en el supermercado le había demostrado por fin que el pasado ya no tenía poder sobre su corazón. Estaba preparada para seguir adelante, para construir una nueva vida con un hombre que la quería por lo que era y que nunca había traicionado su confianza. Cuando llegaron a la casa, estaba oscureciendo. Perry apagó el motor y se dirigió a Amber. «Sabes, estaba pensando en lo que dijiste ayer, en lo de estar listos pronto». Ella asintió esperando a que él continuara. «No te estoy metiendo prisa», dijo. «Solo quiero que sepas que cuando estés lista, aquí estaré. Con o sin anillo, con o sin ceremonia, como tú quieras. Lo importante es que estemos juntos». Amber sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor ni de miedo, sino de pura felicidad. «Lo sé», susurró ella, inclinándose para besarlo. «Y te lo agradezco». Salieron del coche y caminaron cogidos de la mano hacia la casa. Les esperaban muchos días y muchas noches, alegrías y pruebas, victorias y quizá derrotas. Pero Amber sabía una cosa: pasara lo que pasara, estarían juntos, apoyándose el uno en el otro, basándose en la honestidad y la confianza. Y eso era lo único que importaba.